Sucedía con la llegada del canciller de Chile, pero nos vamos a comunicar con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, parte del equipo jurídico de nuestro país, quien tiene la gentileza de poder conversar con nosotros desde la ciudad de La Haya, en Holanda, que son 6 horas más en estos momentos. Muchas gracias por estar con TV Perú Mundo. Muy buenas noches, señor embajador. Buenas noches. Mucho gusto de estar con toda la teleaudiencia de TV Perú Mundo. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes ante la presentación de la delegación chilena? Bien, la presentación chilena evidentemente va a repetir los fundamentos de su posición que han sido ya establecidos en la fase escrita del proceso y que son públicos. En ese sentido, pienso que vamos a escuchar nuevamente una posición y una explicación de la interpretación que tiene Chile de la controversia. Repito, exactamente igual de lo que ya conocemos en la fase escrita. Muy bien, ¿y cómo se encuentra el equipo peruano? Cuéntanos del ánimo. Sabemos que no quieren tampoco caer en triunfalismos, no hay serenidad. Sí, lógico, estamos en un proceso judicial en el que no pueden haber triunfalismos, ¿no? Lo que sí existe, evidentemente, más allá de una actitud muy serena, de una aproximación racional a todos los elementos jurídicos que conforman la controversia, es una fundada confianza en la argumentación jurídica del Perú. El derecho de la delimitación marítima tiene una serie de categorías de análisis, de conceptos, de instituciones, de reglas, de principios que están en consonancia con los fundamentos jurídicos de la posición del Perú. Es en ese sentido que el equipo peruano de defensa de los intereses nacionales aquí en el proceso de La Haya está muy confiado respecto de la solidez jurídica de la posición peruana. Muy bien, la vocero del gobierno chileno dijo pues que no había escuchado o el equipo peruano no había presentado ninguna sorpresa en la misma. ¿Ustedes qué esperan de la presentación chilena? ¿O cree que no...? Bueno, la presentación de Chile va a repetir los elementos que ya sostenió en la fase escrita. La posición de Chile se sustenta en señalar que en la Declaración de Santiago, específicamente en el artículo 4, existiría una definición del límite marítimo por el paralelo entre el Perú y Chile. Sin embargo, esta posición tiene la debilidad del propio texto de la Declaración de Santiago, como ha sido demostrado por la parte peruana en los días en los que hemos señalado nuestra posición en la fase oral. No es posible encontrar en la redacción de la Declaración de Santiago, específicamente el artículo 4, ni por vías de interpretación extensiva, una cláusula que haya establecido los límites marítimos entre el Perú y Chile, y menos aún por el paralelo. Entonces, lo que es la fortaleza de la posición del Perú, es decir, la literalidad de las disposiciones contenidas en la Declaración de Santiago, que se refieren exclusivamente a un principio de delimitación por el paralelo en la proyección marítima de las islas que no existen en relación con Chile, sino en relación con el Ecuador, es lo que nos da, a mi juicio, la razón en torno a la lectura de la Declaración de Santiago. Muy probablemente, como lo ha hecho en la fase escrita, evidentemente, Chile va a señalar que hay que interpretar la Declaración de Santiago en función del convenio de 1954, que hace referencia a un paralelo que constituiría el límite entre los dos países,
pero en el convenio de 1954 tampoco se establece un límite entre el Perú y Chile, y por esa razón los fundamentos jurídicos de la posición peruana son sólidos. Ex cancilleres de Chile han declarado que el derecho está a favor de su país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es normal que ellos declaren eso, pero para saber y para tener una respuesta respecto si el derecho está a favor de la posesión de un país u otro país, lo que hay que hacer es analizar los textos jurídicos y ver qué es lo que establece. Y si uno analiza, repito nuevamente, el artículo 4 de la Declaración de Santiago, que es el fundamento de la posición de Chile, ese artículo 4, línea por línea, frase por frase, oración por oración, no se refiere al caso peruano-chileno y no establece un límite marítimo por el paralelo en relación a las costas continentales. Entonces, repito una vez más, el proceso se va a concentrar, a mi juicio, en lo que determina la Declaración de Santiago, y a ese respecto la lectura no solamente jurídica, sino en el uso normal y corriente del lenguaje del artículo 4 de la Declaración de Santiago, pienso pues que le da la razón a la posición del Perú. El canciller de Chile, Alfredo Moreno, ha dicho que han hecho algunos ajustes a la presentación de mañana. Incluso sabemos que el presidente Piñera ha tenido una videoconferencia con el equipo de su país de por más de 45 minutos. Bueno, eso es también normal. Antes de la presentación de Chile, se han realizado los alegatos orales del Perú, y los textos escritos que probablemente se tenían preparados, pues se tienen que ajustar a los énfasis que ha hecho el Perú en sus intervenciones. Aquí en La Haya los textos que leen los abogados son escritos, y no se puede uno salir del texto escrito, que es el que tiene la validez jurídica en el proceso. Los jueces, la secretaría, el que recibe, que es el secretario de la Corte, hace un registro del texto escrito, y eso es lo que constituye la intervención específica de uno u otro país. En ese sentido, cada texto tiene que ir adecuándose a la evolución del proceso en función de lo que diga una u otra parte. Muy bien, muchísimas gracias al embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Le agradecemos por habernos atendido. Sabemos que son 6 horas más en La Haya, y muy temprano también jueves deben estar presentes siguiendo la intervención del equipo de Chile. Muchas gracias. Muy bien, era el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ¿no? Tranquilidad en el equipo del Perú, sin triunfalismos, porque todavía queda algún tiempo, ¿no?, para esperar los resultados. Unos 6 meses después de que concluya la fase oral. Es el promedio. Algunos casos han demorado más, otros menos. Este no es un caso muy complicado, de manera que dependerá básicamente de la agenda que tenga la Corte, ¿no? Pero yo calculo que a mediados del próximo año. Usted, que es un experto en el tema, ¿cuál podría ser el fallo al que llegue la Corte? Se pueda esperar. Siempre es un poco complicado adelantar opinión con respecto a estos fallos. Yo veo, francamente yo espero que sea la equidistancia, que eso no va a variar mucho, ¿no? No veo mayor razón para que no fuera la equidistancia. He escuchado algunos vaticinios que hablan de que se podría mantener el paralelo a una cierta distancia, a 12 millas. Yo lo veo bastante complicado. Yo creo que la equidistancia es lo más probable. Así, en todo caso diría que el tema del punto de inicio de la frontera marítima y el tema del triángulo exterior son relativamente más simples que el tema de la delimitación marítima, ¿no? Entonces, supongo que hay motivo para ser optimista en los 3 temas, pero principalmente en los 2 primeros. Había una pregunta que teníamos del Twitter pendiente, es que nos consultaban sobre esta área del triángulo exterior, el triángulo adyacente. ¿Cómo es ahora el tema de la pesca?
entre ambos países? Bueno, eso es alta mar, ¿no? Para Chile es alta mar, para nosotros es parte de nuestras 200 millas, de manera que ahí no hay mayores problemas de... O sea, lo continúan haciendo tanto pescadores de ambos lados. El problema es que, claro, los chilenos también entran como si fuera alta mar. Ahora, ¿hasta qué punto pescan en esa zona, más allá de Chile, más allá de las 200 millas? Depende de la capacidad técnica de sus embarcaciones. Yo no soy un experto en ese tema, pero la verdad es que la mayoría de nuestras embarcaciones pescan dentro de las 200 millas. Muy bien, vamos a ir con otro mapa para seguir explicando el tema de la Haya. Vamos con el mapa que muestra la línea equidistante. A ver si podemos ir explicando el mismo, que se encuentra la línea equidistante, Felipe. Bueno, si uno contrasta este mapa con el mapa en el cual el paralelo, define el límite según Chile, en un mapa en el cual el paralelo definía el límite, Chile seguía teniendo una proyección de 200 millas a lo largo de toda su costa, porque su costa es, digamos, recta para ponerlo en términos simples. Pero la costa inclinada de Perú, con un paralelo, iba a tener zonas en donde, sobre todo en Tacna, la proyección marítima de Tacna no pasaba de las 17 millas, ¿no? Entre el punto de la Concordia y 550 metros tierra adentro en la frontera peruana o en territorio peruano, no había 200 millas de mar territorial. Esa es la versión peruana. Esta sería la línea equidistante. La línea equidistante también implica que va a haber zonas con menos de 200 millas de proyección, pero que eso se distribuye de manera relativamente equitativa entre los dos países. Con el paralelo solo el Perú pierde, y pierde obviamente una proporción mayor. Y hablando en el hipotético caso de que la Corte de la equidistancia, ¿cuál sería llevándolo al mapa? No, esa sería la línea equidistante. O sea, podría ser el resultado de... la línea esa donde se cruzan las líneas rojas y verdes es el equidistante. Sí, para que puedan entender desde... Acaba el Perú, esa línea roja que se proyecta, esa sería hacia la línea... Hacia el mar, digamos. Hacia el mar, claro. Esa sería la línea... Y ese punto que nace desde... El punto de la Concordia. El punto de la Concordia. Porque Chile lo establece desde el hito. Número uno, sí. Sí, esa es básicamente la diferencia para que puedan ir entendiendo y viendo. Y luego, acá vemos el punto de la Concordia que está en negro abajo, al borde del mar. Luego, más adentro, tierra adentro, está el hito número 1 y luego el hito número 2. A ver, Farid, si nos puedes ir explicando la diferencia del punto de Concordia y el hito 1. Bueno, el tema es que la frontera ahí está en, eso no está en el Tratado del 29, pero sí lo establece luego la Comisión Mixta Demarcadora, siguiendo instrucciones de los cancilleres de ambos países. El límite ahí es un arco, o sea, una línea curva con 10 kilómetros de radio, trazada a partir del puente sobre el río Yuta. O sea, desde el puente sobre el río Yuta hay 10 kilómetros de distancia a cualquier punto del arco. Entonces, ese punto pasa por el hito 1, el hito 1 está en ese arco, pero continúa hasta la orilla del mar. Y ahí donde toca la orilla del mar es el punto de la Concordia. Chile traza el paralelo a partir del hito 1 y por ende afirma también que el hito 1 es el primer punto de la frontera terrestre, lo cual es un poco difícil de sostener porque está más de 200 metros tierra adentro, ¿no? El límite terrestre debe estar a la orilla del mar. Claro, y además es muy importante mostrar esos mapas porque también han formado parte pues de las presentaciones en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sobre todo que en estos 2 días de presentación del equipo peruano, la contundencia, ¿no?, de los integrantes del francés Pellet y del otro integrante internacional, creo que ha sido importante, ¿no?, para mostrar cuál es la posición de nuestro país, porque no se conocían muchos detalles, ¿no?, por lo menos los peruanos no lo conocíamos. Así es, y creo que bueno, yo ya me lo esperaba porque he tenido oportunidad de verlo en persona, actuar a Pelé. Creo que ha sido el que ha llamado más la atención en la opinión pública. Es una persona que tiene mucho dominio de escena en la Corte y tiene muchos recursos
giros, palabras rebuscadas a veces, pero que son irónicas, es un especialista en ese tema. No es el único, pronto vamos a ver al profesor Crawford, que va a defender a Chile. Es una persona bastante más pausada, más lenta. Uno no se espera el sarcasmo que de pronto sale, de manera que vamos a tener que recibir nuestra parte también, hay que esperarlo, ¿no? No, por supuesto.